tal, amigos de Entorno Político? Les saluda nuevamente Quirino Moreno, trayéndolos una entrevista muy interesante en esta ocasión. Estamos aquí acompañados del representante del Infonavit en el Estado, de la dirección del Infonavit en el Estado, Eric Porres, quien ya es conocido aquí en la entidad porque ha desempeñado funciones muy importantes aquí. Y hoy está desarrollando una actividad muy interesante, en un momento muy interesante para el Infonavit, en donde se están haciendo una serie de adecuaciones que pudieran generar mayores beneficios todavía para los derechohabientes, para quienes requieran de alguna manera de algún crédito para vivienda, hasta terreno, que pronto lo habrá, según me dice don Eric. Y don Eric, pues te saludo con mucho afecto como siempre, y me gustaría que nos comentaras para comenzar, bueno, para empezar, un saludo aquí para nuestra gente que es muy importante, y que me gustaría que nos vayamos directamente al grano. ¿Cómo es que ahora el Infonavit protege el ahorro de los trabajadores? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, estimado Quirino, amigo ya de muchos años en este medio tan significativo, importante y reconocido en nuestro estado, entorno. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y entrándole a tu pregunta, se protege a través de tener una inversión correcta. Es un tema financiero el Infonavit, en donde a través de las inversiones que se realizan, pues se va generando que esta bolsa, que es el ahorro de todos los trabajadores de este fondo mutualista que es el Infonavit, pues vaya teniendo mayores ganancias que lo que va haciendo la inflación, para que esto vaya siendo superior y a su vez pueda el Infonavit ir prestando más dinero año con año. ¿Cuál sería en todo caso el techo financiero del que dispondría Infonavit, por ejemplo, para Veracruz? No hay un techo, es decir, nosotros nos ponemos a sí mismos una meta realista con respecto al histórico. Pero por supuesto que si estamos por encima de esa meta, no hay un momento en el que nos digan, oye, tú ya prestaste más de lo que tenías. Por ejemplo, el año pasado llegamos a prestar en 2021 arriba de 6,800 millones de pesos. Si hubiéramos estado en disposición de prestar 7,000 no hubiera habido problema, o 8,000 no hubiera habido problema. Es decir, fueron más de 16,000 créditos hipotecarios los que estuvimos generando en el estado, que esto se traduce, porque luego nos perdemos en el 16,000 y tanto por ciento. No, aquí estás hablando que son miles de familias veracruzanas que tuvieron acceso a una vivienda adecuada que un año antes no tenían. Es decir, pasaron Navidad o pasaron Año Nuevo en una casa propia, adecuada, que es otro tema muy importante de lo que está haciendo esta Dirección General de Infonavit, lo de la vivienda adecuada, y ahorita si quieres me meto en ello, y pudieron tenerla a partir de Infonavit, y esto es pues algo muy importante para nosotros. Sí, porque antes, por ejemplo, había construido el Infonavit casas, y se hacían sorteos. Creo que hoy ya esto ya afortunadamente cambió, porque en aquellos entonces se prestaba a muchas cosas que no. ¿Hoy cómo funciona? Sí, no, Infonavit ha ido modernizándose, ha ido avanzando a pasos agigantados, y estamos ahorita, Quirino, en un momento importantísimo de este instituto. Es decir, acaba de haber una ley, una nueva reforma a la ley del Infonavit, que verdaderamente está sentando bases que vamos a ver, ya se están viendo algunas cosas, pero hacia mediano y largo plazo, este va a ser otro Infonavit a partir de esta reforma. Y la verdad es que estamos convencidos de que es algo muy positivo para los trabajadores. El actual director general, desde que entró, Carlos Martínez Velázquez, se puso objetivo el regresar al trabajador al centro de la vida del Infonavit. Es decir, toda la política pública, todos los programas, todos los créditos, todos los apoyos que se puedan dar, van a ser en beneficio real del trabajador. Es decir, te decía yo lo de la vivienda adecuada. Te puedo asegurar que en 3 años en Veracruz no se ha otorgado un solo crédito en una casa que no tenga los servicios, que no sea catalogada o verificada por nosotros, una casa nueva, como vivienda adecuada. Y esto, por algo muy lógico que puede pensarse, pues no sucedía. Es decir,
tenemos más de 15,000 créditos históricos en el estado, en viviendas que no tienen servicios o que se quedaron y no se entregaron, no se recepcionaron. Entonces pues no, el dueño de la vivienda no tiene un contrato con CFE o no tiene agua, ¿no? Qué barbaridad. Así es. Entonces esto se acabó con esta administración. No hay forma de que el día de hoy se entregue un crédito en Infonavit si no está garantizados los servicios. Por ejemplo, recuerdo que había incluso unidades enteras de Infonavit. Sí. De Infonavit. Heredamos que no casi tenían, 15,000, no casi 15,000, son 12 fraccionamientos en todo el estado, que tenemos problemas serios, que hemos avanzado muchísimo estos 3 años, por cierto, en cada uno de ellos, pero que todavía no llegamos a poder dotar de eso, porque además, dicho sea de paso, en estos 12 son empresas que quebraron, como GEA, que hace muy complicado el seguir avanzando en que lleguen a un acuerdo con CFE para que el beneficiario, para el ciudadano, el derechohabiente pueda tener un contrato de luz o pueda tener un contrato de agua. Entonces ahí estamos, es un trabajo que lleva, pues yo creo que el 80% de mi tiempo el estar metido en esto para que podamos avanzar y resolver esto. Pero a lo importante es, en estos 3 años no se da un solo crédito en una casa que esté en problemada. Y esto se acabó por norma y por convicción. Entonces ya no se generan esos problemas. Tenemos que resolver los que heredamos, porque tenemos ahí una deuda pendiente con esos derechohabientes, por supuesto. ¿Qué diferencia habría entre que yo contratara un crédito hipotecario con un banco a contratarlo con Infonavit? Bueno, a partir de esta reforma también, que es algo fundamental, se acaba de instrumentar hace unos meses el nuevo esquema de crédito en pesos. Y esto viene de la mano también con las tasas más bajas de la historia de Infonavit. Es decir, para los trabajadores que están en los albores, en el rango del salario mínimo, el Infonavit está prestando una tasa del 1.91% anual, con letras grandotas, no letras chiquitas. Es decir, luego te sorprenden porque cambia de diciembre a enero y subió el 7%, o la inflación, o el UMA, o a ver qué. No, aquí se te imprime, se te entrega tu crédito y se te imprime en ese momento un documento en donde te va a decir lo que vas a pagar todos los meses de la vida de tu crédito. Y es ese 1.91% anual. ¿Hasta cuántos años hay de crédito? La mayoría están hacia los 20 años, esa es la intención, que no pasen en este nuevo esquema. Y lo que te quería mencionar es una tasa de interés progresiva, la más alta que tiene Infonavit en este momento es del 10.40 para los trabajadores que más ganan, los que están arriba de 16,000 pesos, ¿no? Y de ahí, o regresiva, como la queramos ver, y se va al 1.91 a los trabajadores del salario mínimo. Entonces, esta política pública ejemplifica lo que el director general se ha puesto como encomienda, es decir, beneficio a los trabajadores y más beneficio a los que menos perciben. Es decir, aquí hay un tema de justicia social visto y puesto en una política pública y ejemplificada pues perfectamente en las tasas de interés. Además veo que tienen otro tipo de prestaciones que son que ablandan mucho la carga para los trabajadores acreditados. Tienen algún tipo de seguro por si se quedaran sin trabajo. ¿En qué consiste esto? Es el esquema de cobranza social. Y este es un gran paraguas que nos permite apoyar y que los derechohabientes se sepan acompañados y apoyados por el Infonavit. Es decir, si soy derechohabiente y me atoré, y sobre todo a lo largo de lo que ha sido esta emergencia sanitaria, que muchas empresas cerraron, aunque luego reabrieron o recortaron salarios, pues se apoyó a muchos derechohabientes para poder seguir cubriendo sus pagos. Es decir, hay seguros, como los dices, hay prórrogas, es decir, hay una serie de herramientas que nos permiten hacer pues un convenio, un acuerdo a la medida con cada uno de nuestros derechohabientes. Lo importante es que sepan si hay un derechohabiente que tiene problemas, que no tiene que tener miedo como antes, que te aventaban al despacho jurídico para quitarte la casa. Es decir, en 3 años también quiero decir, en Veracruz no se ha quitado una sola casa por esta administración,
No ha habido un solo juicio para quitarle una casa a alguien. Hemos agotado todas las instancias y mientras el derechohabiente tenga la voluntad de pago, va a encontrar la voluntad en el Infonavit de ver cómo lo ayudamos para que pueda cumplir y pueda pagar. Es una manera de mantener sana la cartera, ¿no? Así es. Y de darle, y de no perder nunca de vista que somos una institución de desarrollo social, no un banco. Es decir, nuestro objetivo es apoyar al derechohabiente. Y más en una situación que llevamos 2 años de una emergencia sanitaria y una emergencia económica internacional que pues afectó a todo el mundo. Nuestro país y nuestro estado no es excepción. Pues que se sienta acompañado y no tenga temor, porque yo creo que las cosas dentro del mundo material que más temor te pueden dar es perder tu casa. Sí, claro. Entonces, que sepan que tienen aliados y que mientras nosotros podamos hacer todo, tenemos muchas herramientas a través de Cobranza Social para apoyarlos. Una vez que se termina de pagar el crédito, viene la escrituración. ¿Quién paga las escrituras? Depende el rango, es decir, para la mayoría, para las personas que están en el salario mínimo, el Infonavit cubre con todos los costos del notario, de escrituración, así es. ¿Y de los más altos rangos? Bueno, depende, también depende el tipo de crédito, que habría que vernos. Generalmente los más altos rangos van en cofinanciamientos con bancos, entonces ahí habría que ver qué parte del tramo tiene que ver. ¿Hay algún límite de crédito, o sea, del crédito que puede obtener una persona? ¿En qué consiste esos límites? ¿O cómo se calcula el nivel de crédito que se le puede dar a una persona? Sí, digamos que el límite va a tener que ser la suma de 1.900.000, que es lo que presta Infonavit, más lo que tú tengas ahorrado en tu subcuenta de vivienda. Es decir, aquí va a depender también del caso de cada quien, ¿no? Es decir, o también en el caso de un cofinanciamiento, ¿no? Es decir, tú puedes tener el 1.900.000 que presta el Infonavit más tu subcuenta de vivienda y tener un crédito, no sé, si vas a comprar una casa de 4,5 millones, pues el restante de otra institución financiera, ¿no? De un banco, de una financiera. Entonces, ¿se puede completar? Así es. ¿Qué otra cosa nos puedes decir que ha innovado el Infonavit, que a mí me tiene muy gratamente sorprendido lo que está haciendo el Infonavit en muchos aspectos? Sí, por supuesto. A ver, ¿cuáles son las innovaciones fundamentales? Hay muchas cosas. La verdad es que es motivante el poder trabajar en una institución donde estás convencido que están haciendo las cosas bien. Y esta reforma que te comentaba, que se acaba de aprobar en diciembre pasado, que está entrando en vigor por tiempos, porque es muy profunda. Entonces, a lo largo de este año y hasta dentro de 3 años van a estar entrando en vigor. El objetivo es poner al trabajador al centro, con muchas herramientas. Primero, se acabaron los créditos veces salario mínimo. Que este crédito que todos hemos escuchado historias complicadas, sí, que tienes que o de terror, 3 veces salario mínimo y bueno, sí, no sé cuánto, que empezaban, no sé, alguien que pagó toda su vida y lleva 20 años pagando el crédito y lo quiere liquidar y le falta el 30% y anda debiendo parecido a lo que ya pagó, sí, que ya es más de lo que la casa vale. Sí. Entonces, esos son los famosos créditos veces salario mínimo. Esto se acabó desde hace unos meses. El Infonavit solo está prestando a través del nuevo esquema de crédito en pesos. Es decir, se acaban los veces salario mínimo y los que existen se han ido migrando para convertirlos en pesos y que ya deje de suceder esto, que es las grandes colas que veíamos y aún todavía vemos en los eneros afuera de Infonavit para ver ese nuevo factor de cobro, en cuánto impactaba, en cuánto subía más el crédito a cada trabajador cada año, ¿no? Es decir, y a veces iba con la inflación y a veces iba con el salario, con la UMA, y este año, por ejemplo, si esto siguiera funcionando y te ibas a subirlo con respecto al salario mínimo, que era veces salario mínimo, pues te iba a subir un 22%. Claro. Entonces es absolutamente algo impensable, ¿no? O si te ibas a la UMA subió un 7%. Entonces ese crédito te iba a costar 7% más este año. Ahí se hizo una propuesta al Consejo que aprobó y al final quedó en 4, abajo del 5% lo que se aumenta, pero la buena noticia de esto es
que a través de responsabilidad compartida han sido miles de créditos los que se han ido pasando veces salario mínimo a crédito en pesos, y que tenemos una ventanilla que se va a abrir, la ventanilla única, a partir de mayo, para los que siguen estando en veces salario mínimo, poco a poco se puedan ir migrando a pesos y se termine con este esquema tan complejo y tan injusto de estar pues teniendo alzas de 6-7% todos los años en tu crédito, aunque estés pagando bien, pues te va subiendo y es increíble. Terminaban pagando hasta 3 veces la casa. Bueno, o sea, es que no lo dudo. Entonces, eso se acabó. Y eso es algo que esta administración ha terminado. Entonces, eso es un gran éxito. Sí. El que yo considero algo revolucionario pues, son las tasas de interés, que los acabamos de mencionar, pero verdaderamente, Quirino, estás hablando de una tasa del 1.91%, es la tasa de interés, y aquí podremos revisar la historia financiera moderna del país, y nadie va a encontrar una tasa del 1.91% anual, sí, no. Y menos para el salario, para el trabajador que está en los albores del salario mínimo. Es decir, es un gran momento para que nuestros trabajadores se acerquen y tengan y aprovechen esta oportunidad de contratar su crédito, y lo contratan ahorita y se va a quedar toda su vida, aunque la tasa de interés en un año o llegue otra administración y suba, pues ya la contrató 1.91 y se va a quedar toda la vida ahí. ¿Tienen salario mínimo? ¿Hasta qué tope tienen para conseguir de crédito? Tiene que ver, cada caso es particular, porque vas a tener que ver cuántos años llevan trabajado, entonces cuánto tienes ahorrado en la subcuenta de vivienda, es decir, es un tema que no se puede generalizar. Te puedo decir que la media de los créditos en Veracruz del año pasado estuvo cerca del $500,000 de pesos. Esa fue la media. Entonces, ahí podemos ir sacando alguna idea, ¿no? Muy buena idea. ¿Alguna cosa que nos quieras agregar? No, pues agradecerte, Quirino, como siempre, el interés, y decirles que las puertas están abiertas para seguir platicando. Hay mucho, vienen muchas cosas este año, vienen más de 60 nuevos productos de crédito, entre ellos se va a poder comprar terreno, o se va a poder construir una casa con tu propio terreno, es decir, o vas a poder tener un segundo crédito en Infonavit que antes no se podía. Es decir, viene una serie de herramientas de crédito también muy importantes que van a ser más pues más antojables, o le unamos créditos, que no lo hemos platicado, es decir, que 2 personas, que esto es algo revolucionario también, es decir, 2 personas que no tienen una relación jurídica pueden juntar sus créditos y sacar un inmueble. Entonces puedes decir, oye, pues ¿cómo? Pues parejas que no se quieren casar, parejas del mismo sexo, o imaginemos 2 personas en nuestro estado, 2 personas que trabajan en el puerto de Veracruz, y que rentan una casa cerca del puerto y son compañeros de trabajo que vienen de otro lado, ya llevan años viviendo en Veracruz, y entre los 2 rentan, ¿no? Es decir, oye, pues esos 2 se ponen de acuerdo y cambian su renta por una hipoteca, y al final del día van a estar pagando muy parecido la renta a la hipoteca, pero la casa va a ser de ellos. Es decir, bueno, yo ya terminan de trabajar, la podrán vender, la compra uno al otro, bueno. ¿Eso ya está vigente? Ese ya está vigente. Ya está. Ahorita se pueden 2, y con el paso del tiempo se va a ir ampliando a 3, 4 personas. Eso está muy interesante. Entonces, y puedes decir, oye, sí, pero el caso del trabajador del puerto me queda muy lejos. O sea, es decir, puede ser, pero yo no trabajo en el puerto. Oye, pues si eres un joven que va empezando y ya tiene su derecho a crédito en Infonavit, y en tu casa está tu papá, un tío, tu abuelito, que nunca lo utilizó, pues pueden juntar esos créditos y puedes sacar una casa en donde ya vives, o comprar una casa nueva para la familia. Es decir, y la pagan entre todos, o el abuelito con el nieto que quiera apoyar. Es decir, es una infinidad de combinaciones que se pueden, o para las parejas del mismo sexo, que antes no había forma de que se les prestara para comprar un inmueble de manera conjunta, ¿no? O antes del Infonavit tenías que estar casado. Es decir, pues ahorita la gente puede vivir junto, tener hijos, no se casa. Estamos ya en otra etapa. Ahora ya el Infonavit te presta. Eso está muy interesante y es muy... Así es. Pues Eric, te agradezco muchísimo que nos hayas recibido aquí para la entrevista. Siempre es muy interesante lo que nos puedes decir, y quiero seguir en contacto contigo para que nos sigas informando sobre cómo van avanzando todos estos nuevos proyectos que trae Infonavit. Con mucho gusto. Me da gusto que estés tú al frente aquí en Veracruz. Gracias. Te conocemos, una gente muy responsable.
Y pues bueno, muy agradecido con ustedes, querida audiencia. Él es Eric Porres Blesa, representante de la dirección del Infonavit, y nos hizo favor de recibirnos esta tarde en su oficina. Eric, muchas gracias. Quirino, muchas gracias a ti, ¿no? Buen David que está por acá, nos dio gusto verlo y saludarlo, ¿no? Muchas gracias a Muchas todos. Gracias.